Un abrazo para cada uno de mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro canal. Siempre oro por ustedes, por sus hijos, por su salud, por sus nietos, por sus familiares y sobre todo por su salvación. En esta oportunidad vamos a ver un debate sano y educado, no como el de la otra vez, con este argentino, Manuel Vallejo, y con Fausto Antonio Matos desde República Dominicana. El debate será sobre la persona del Espíritu Santo. Por un lado, Manuel Vallejo sostiene que el Espíritu Santo no es una persona, y por el otro lado, Fausto Antonio Matos dice que sí es una persona diferente a Cristo. Vamos a ver entonces el debate. Bien, amada familia, gracias por seguir nuestro contenido aquí en tu canal Recupera tu Salud. Hoy tenemos nuevamente un debate sano sobre la persona del Espíritu Santo. Hemos invitado al hermano Manuel Vallejo del canal El Gran Conflicto. También ustedes lo pueden conseguir como Infonon. Y hemos invitado a nuestro hermano Fausto Antonio Matos también. Estén atentos, la temática será la siguiente: 10 minutos cada uno para la exposición, luego 5 minutos para las réplicas y luego otros 5 minutos más de cada uno para la exposición. Vamos a orar antes de entrar en materia. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos ahora que tú seas quien dirija este conversatorio, este compartimiento, y que sea de bendición para los demás, que de algún modo esto sirva para aclarar algunos detalles concernientes a tu palabra. Bendice tanto a Manuel como a Fausto como a un servidor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero dejar a consideración de usted y a conciencia, como la otra vez comenzamos con el hermano Manuel. Quiero dejar a consideración de ustedes quién quiere dar prioridad a otro. Que empiece el hermano, por favor. Ok. Corre el tiempo, Manuel. Ok. Un minutito. Bueno, lo que voy a estar presentando yo es el concepto que entiendo que es el más claro sobre el tema del Espíritu Santo, diferente a lo que creen la mayoría de las iglesias cristianas, que creen que Dios es una Trinidad compuesta por tres personas coeternas, coiguales. Las tres forman un solo Dios, más allá de que lo llamemos o no Trinidad. Ese es el concepto básico de la Trinidad que creen la mayoría de las iglesias cristianas, y en esa idea se propone que el Espíritu Santo es una tercera persona coeterna, coigual, digna de adoración juntamente con el Padre y con el Hijo. Lo que yo voy a presentar es lo que la Biblia presenta acerca del Espíritu Santo, que me parece que es mucho más sencillo de comprender que la creencia popular de la Trinidad. Voy a dar algunos ejemplos puntuales, pueden tomar nota de los textos. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, menciona allí que Jesús fue bautizado, y el versículo 22 dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Sí? Eso es lo que menciona Lucas sobre el bautismo de Cristo. Se lo llama al Espíritu Santo. Voy a citar casi todos textos del Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento prácticamente no aparece la expresión Espíritu Santo, salvo en el Salmo 51, donde se menciona tu Santo Espíritu, pero casi siempre se menciona al Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo aparece la expresión Espíritu Santo, como en este pasaje de Lucas 3:21. Pero si vamos al texto que es paralelo, que es Mateo capítulo 3, versículo 16, se menciona que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Sí? Fíjense que es el mismo evento, no podemos decir acá que son dos cosas diferentes, es el mismo evento. Sin embargo, en uno se lo llama Espíritu Santo y en el otro se lo llama Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios, porque es algo que procede de Dios en todo caso. Ahora,
hay un texto muy claro que está en Efesios 4:30 que menciona esto, de que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios son la misma cosa, para que no queden dudas. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo se lo llama Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a dar un ejemplo con respecto al Espíritu Santo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Ahí se menciona que los profetas que hablaron en la antigüedad hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo dice el versículo 21, dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahí aparece el Espíritu Santo. Pero el mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, menciona que ese Espíritu Santo era el Espíritu de Cristo. En el versículo 11, en el versículo 10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir, versículo 11, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando prenunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. O sea, el mismo apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice que los profetas hablaron por el Espíritu Santo, pero después en otra carta dice que los profetas hablaron por el Espíritu de Cristo, ¿sí? Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de Cristo. Ahora, los textos más concretos y más directos que nos hablan acerca del Espíritu Santo como Espíritu de Cristo, uno se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6, que dice así: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Fíjense que el apóstol Pablo nuevamente llama al Espíritu Santo Espíritu del Hijo, el Espíritu de su Hijo. De hecho, si no recibimos el Espíritu de Hijo, no podemos llamar a Dios Padre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 18, también mencionan que el Espíritu Santo directamente es Cristo, es el Señor, porque dice así: porque cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Aquí lo dice de manera directa, dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, lo que presenta la Biblia, en pocas palabras, en alguno de estos textos, es que el Espíritu Santo no sería la tercera persona coeterna, coigual, digna de adoración, sino que en todo caso sería la personalidad divina de Cristo, ¿sí? o la presencia de Cristo en su divinidad. Sabemos que Cristo, cuando ascendió a los cielos, ascendió a interceder delante del Padre por nosotros. Cristo, en su personalidad humana, está delante del Padre intercediendo por nosotros en el santuario celestial, pero al mismo tiempo Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera iba a estar con nosotros? En su personalidad divina, es decir, con su naturaleza divina iba a estar con nosotros acompañándonos, por eso iba a darnos de su Espíritu Santo. Ahora, 1 de Corintios 15, versículo 45, también menciona esto, dice que así que está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, dice, y el postrer Adán un espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? El que venció en el desierto, ¿no? Las tentaciones que Adán y Eva no pudieron vencer en el huerto del Edén. Fue Cristo, y a Cristo se lo llama espíritu vivificante, ¿sí? Ahora, uno de los textos más claros está en Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11, donde al Espíritu Santo se lo llama de diferentes maneras, ¿sí? El propósito de estos textos no es dar una explicación acabada de la naturaleza del Espíritu Santo, lo cual es un misterio, pero sí por lo menos explicar de quién procede el Espíritu Santo y qué persona es, porque si el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y en este caso es la persona de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo se lo llama? Espíritu de Dios. Y después dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
Nuevamente, Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjense, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Y luego dice, y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo lo llama ahora? Cristo en vosotros, Cristo en vosotros. O sea, Cristo es el que mora en nosotros. Perdón, ese es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Entonces dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que nuevamente acá se lo llama al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Todo eso en un solo párrafo, en un solo pasaje, para mostrarnos qué es el Espíritu Santo. Filipenses 1:19 también nos menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto se tornará para mi liberación. Nuevamente se menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Ahora, quisiera mencionar un texto más en los 2 minutos que me quedan, que es 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículos del 9 al 16, que menciona allí el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios es el único que conoce lo íntimo del corazón de Dios, ¿sí? Entonces en el versículo 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo compara el Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu del hombre es el que conoce las cosas íntimas del hombre, de la misma manera que el Espíritu de Dios conoce las cosas íntimas de Dios. Ahora, ¿qué es el Espíritu del hombre? Por ejemplo, si ustedes van a 1 Corintios 5, versículo 3, el apóstol Pablo dice que él estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. El espíritu de Pablo, ¿quién era? Era Pablo, ¿sí? Si ustedes van a Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, María dice que su espíritu se regocijó en Dios su Salvador. Dice, mi espíritu se regocijó. ¿Cómo es que el espíritu de María se regocijó? Y ella habla de su espíritu como si fuera otra persona. Ella habla en tercera persona de su propio espíritu, pero es ella misma. O sea que el espíritu de María es María misma. Daniel capítulo 2, versículo 3 dice que el rey tuvo un sueño y dice, mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. ¿Cómo es que el espíritu de Nabucodonosor se perturbó? ¿Quién era el espíritu de Nabucodonosor? ¿Era otra persona aparte de Nabucodonosor o era el mismo Nabucodonosor? Nadie conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. De la misma manera nadie conoce lo íntimo del corazón de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. El espíritu de Dios es Dios mismo, el espíritu de Cristo es Cristo mismo, ¿sí? Si tenemos el espíritu de Cristo tenemos su presencia, tenemos su corazón, su mente, ¿sí? Ahora el versículo 16 dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruyese? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que tener el Espíritu de Cristo significa tener la mente de Cristo. Y ahí el apóstol Pablo está citando Isaías 40, versículo 13, que en el Antiguo Testamento dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Pero el apóstol Pablo lo cita de otra manera, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Intercambia la palabra mente por la palabra espíritu en el Nuevo Testamento citando Isaías 40:13. Se terminó mi tiempo, después seguiré comentando. Ok, ya el tiempo se ha ido. Vamos entonces a escuchar los 10 minutos de nuestro hermano Fausto Antonio. Adelante. Gracias, pues que el Señor le bendiga a aquellos que van a escuchar y le dé la sabiduría para entender su palabra. Pues hay algo interesante dentro de lo que es la dinámica de la deidad, para nosotros poder entender lo que tiene que ver con la deidad y su forma de actuar. Para nosotros poder entender a Dios tenemos que es su forma de actuar para poder entender, porque la realidad es que es un misterio. Ahora, el misterio, la palabra misterio no es algo que no se pueda revelar, no es algo que en el tiempo no se vaya a conocer. Ahora, entender mente finita a un Dios infinito es lo difícil. Ahora, el plan de redención. Cuando el plan de redención se origina, tiene como objetivo
poder llegar a sus criaturas. Y dentro del plan de redención, el plan de redención tiene dos fases. La primera fase es en el cielo con los ángeles y la segunda fase es en la tierra con la raza o con los humanos. ¿Qué pasa? Este plan de redención, la deidad toma roles dentro de él. Hay una cita aquí que yo leí. La otra vez voy a volver a leer aquí en consejo. Me gusta comenzar con esta cita en la 2:19 para que los hermanos puedan tener realmente un detalle de lo que es realmente, de lo que está pasando. La gloria del evangelio consiste en que se encuentra fundada sobre el principio de la restauración en la humanidad caída, de la imagen divina. ¿De la qué? De la imagen divina. En eso consiste el plan de la restauración, el plan de redención. Por medio de una manifestación constante de benevolencia. Esta obra comenzó en la corte celestial. Allí Dios, para que entendamos la palabra Dios, y ahora te explica después quién es Dios. Allí Dios decidió dar a los seres humanos evidencia inequívoca del amor que sostenía por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas obtenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces dice lo siguiente, te explica quién es Dios. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre. ¿Quién es la divinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí me está mencionando tres. Yo estoy hablando en la eternidad. No había nadie creado, no. Era donde se iba a comenzar, hermano. Yo quiero citas así, yo quiero ver citas antes del pecado, antes de todo, allá en la eternidad, que me presenten una cita en la eternidad, donde diga que el Espíritu Santo no existe. Aquí me dice que sí. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, 1, el Hijo, 2 y el Espíritu Santo, 3, se conmovieron a sí mismo a la obra de formar un plan de redención. Aquí está hablando antes de todo, hermano, con el fin de llevar a cabo este plan. Se decidió que Cristo, el unigénito de Dios, se entregaría a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría comparar la profundidad del amor de Dios? Que fíjate, aquí no habla de algunos detalles que tienen que ver con ese plan de redención. Ahora la pregunta es, como el Espíritu Santo, según la presentación del hermano, no es una persona, sino es algo que fluye del Padre y fluye del Hijo. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Yo quiero que ustedes analicen estos textos. Por ejemplo, miren, en el libro de Génesis capítulo 1, la primera persona de la deidad que aparece no es ni el Padre ni Jesucristo. La primera persona que aparece es el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, verso 2. Porque el verso 1 es un subtítulo de todo lo que se iba a hacer y con el tiempo se convirtió en un texto. Pero el verso 2 es donde comienza en Génesis. Y la tierra estaba desadornada y vacía. Y estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Le aclaro, hermano. Porque el concepto está mal aplicado. La palabra de Dios es porque dentro del plan de redención, el plan de redención se originó de la siguiente manera. El Padre, al que le decimos el Padre, se queda en el trono.
y los otros dos descienden. Yo voy a presentar todo eso. Los otros dos descienden, hermano. Desciende Jesucristo y desciende el Espíritu Santo. El Padre se queda en el trono y ellos descienden. Jesucristo es la ofrenda por el pecado. Jesucristo es el que tiene que dar su vida. Jesucristo es el que se presenta, el que se presenta físicamente, tanto con los ángeles como con los humanos. Pero el Espíritu Santo es el que trabaja en la mente de las personas y hace otro trabajo que voy a presentar. Mírenlo aquí, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense, la primera persona, si no es una persona, allí no debió de estar, y el Espíritu de Dios debió de estar allí, la ciencia, o debió de estar allí Jesucristo, otro nombre, porque darle nombre a algo que no existe no tiene sentido. Ahora, existe el Espíritu Santo. Yo me voy a ir a texto contundente, no voy a andar por las ramas, hermano. Voy a resolver esto contundentemente. Mateo capítulo 1, hermano. Me voy a ir al grano, hermano. Mateo capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente, hermano. El nacimiento de Jesucristo fue así. Dice, estando María su madre desposada con José, fíjense, Jesucristo está en la barriga y quien engendra a Jesucristo fue él mismo. Eso es contrario al amor, eso es contrario. ¿Cómo Jesucristo se va a engendrar él mismo? Ahí aparecen dos. Jesucristo está en la barriga. Según el hermano ahorita decía que el Espíritu Santo y Cristo eran el mismo, pero ahora aquí aparecen dos. El ángel, vamos a seguir leyendo, porque podría engañar a cualquier ser humano, pero el ángel sabe si el Espíritu Santo es una persona o si es el mismo Jesucristo. Sigo leyendo, verso 19. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sabía el ángel, sí o no? ¿Quién lo engendró el Espíritu Santo? Ahora, Sandy sabe, y lo que el que sabe de medicina, sabe que una fuerza no puede engendrar. La aplicación de engendramiento se le aplica a un ser personal. Nadie que no sea un ser personal puede tener esa designación de engendrar. Por eso la Sagrada Escritura, tendríamos que hacer un tema solamente hablando del engendramiento. ¿Qué es un engendramiento según? Un engendramiento normal según lo que dice las Escrituras, porque los conceptos están equivocados. Fíjense, aquí dice el ángel que el Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo. Entonces, tú no puedes ser padre y hijo a la misma vez. Eso es lo que yo estoy mirando. Me voy al libro de Lucas. Yo estoy viendo la Sagrada Escritura, hermano. Le dije que me voy a ir a los textos para no hablar mucho. Voy a irme a los textos que no hay pan de mandarse. Lucas 1:35, hermano. Dice lo siguiente. A María aquí se le explica y vamos a ver si aquí aparecen tres o aparecen dos. Vamos a ver. Voy a leer del verso 34. Entonces María dijo al ángel, él ya está hablando con un ángel, con Gabriel, con alguien que sabe lo que está hablando, hermano. No con un ignorante, ni una gente que podría no saber lo que está diciendo. Tenía un mandato. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiéndole el ángel le dijo, el Espíritu Santo, a la primera persona que se refiere. Aquí no se está refiriendo en términos, porque hay aplicaciones
Lamentablemente que el hermano está haciendo que están fuera de base. Aquí dice, la primera persona que aparece aquí no es el Padre, dice el Espíritu Santo, primera persona. Dice aquí. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Si no una persona, ¿por qué lo pone de primero? Mira, a ver si en la Biblia suya lo pone de tercero, de segundo, no. Pero aquí y en la Biblia es que tengo, todas, tengo como 10 versiones y todas me dicen lo mismo, no sé. Puede ser que yo te... dice aquí. Y el poder del Altísimo. Fíjate, el Espíritu Santo no es el poder del Altísimo, aquí lo separa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mas el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Será llamado, no era hijo de Dios. Y ahí está el engendramiento de la deidad. Está el Espíritu Santo, primera persona, y después aparece el Altísimo, el Padre, y lo separa por nombre. Porque una cosa es el plan de redención y otra cosa es, hermano, la realidad. Y mezcla, no se puede mezclar, hermano. Sigo leyendo, hermano. Por la importancia. Fíjense. Yo quiero... Queda un minuto. Que veamos de dónde surge. ¿Me hablaste, Sandro? Sí, un minuto queda. Oh, gracias. Yo quiero que ustedes vean de dónde surge el asunto de que el Espíritu Santo, pues, sale del Padre y del Hijo. Yo quiero que, bueno, ya yo lo voy a leer entonces cuando me toque, porque son muchas cosas que tengo que leer aquí, como del catecismo, todos los conceptos que el hermano está diciendo, todos están aquí, que se escribieron después del 325, todo lo que él dice está aquí, y yo se lo voy a leer hoy, todo está aquí en el catecismo. No creemos en la Trinidad y la proclamamos. Yo voy a presentar hoy qué es la Trinidad y por qué se tiene ese concepto. Y todos esos conceptos son católicos, todos, no son bíblicos. Pues termino aquí, hermano. Bien, entonces vamos ahora con los 5 minutos de réplica. Debo recordar que el punto es sobre el Espíritu Santo. Vamos entonces a darle 5 minutos a Emmanuel para réplica y luego tú tendrás 5 minutos para que puedas replicar sobre esa misma réplica que él va a hacer. Sí, él va a replicar sobre mi exposición, o también sobre mi réplica, pero en principio sobre mi exposición. Arranco. Hay mucho ruido en el micrófono de bueno, ahí pasó. Bueno, arranco con mi réplica entonces. Bueno, él dijo varias cosas ahí que no la sustentó. Él dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron roles, se asignaron roles, que se repartieron como roles de padre, y eso no fue sustentado. Él dijo también que yo creía que el Espíritu Santo no existe, algo que yo nunca dije. De hecho, estuve hablando de lo que es el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo es porque existe. Él dijo que el Espíritu Santo, yo mencionaba que el Espíritu Santo era de Cristo y que Cristo no podía engendrarse a sí mismo, ¿sí? Y justamente yo en mi exposición planteé que el Espíritu Santo era tanto del Padre como del Hijo, ¿sí? Y por lo tanto era justamente el Padre el que engendró a Cristo, ¿sí? En María, el Espíritu del Padre que engendró a Cristo en María. Y él también mencionó que no era un poder, porque el texto decía que el Espíritu Santo vendría sobre él y el poder del Altísimo lo cubriría a María. Pero justamente esa es una forma poética que tiene la escritura hebrea, que podemos tener un ejemplo en Salmos, capítulo 40, versículo 8, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si ustedes se fijan, son dos frases que significan lo mismo. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está dentro de mi corazón. La voluntad es la ley, ¿sí? Y que le agrade es que esté dentro de su corazón. O sea, son dos formas de decir la misma cosa. Justamente el versículo que él leyó, que dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y
y el poder del Altísimo te cubrirá, son dos formas de decir exactamente la misma cosa. Y después él menciona en su exposición que a Cristo iba a ser llamado hijo del Altísimo, y entonces él dice que recién ahí se le llama hijo, porque dice que será llamado, como en tiempo futuro, como que antes no era hijo del Altísimo. Pero ustedes pueden ir a Isaías capítulo 9, versículo 6, y ahí se habla acerca del nacimiento del Mesías, ¿sí? Y dice que iba a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con ese concepto de será llamado, si iba a ser llamado Dios fuerte, significa que antes tampoco era Dios fuerte, que será llamado en el futuro Dios fuerte, pero antes no era Dios fuerte. O sea que el argumento se cae por sí mismo. Si tengo unos minutos, me gustaría mencionar una cita del Espíritu de Profecía, que habla justamente acerca, yo no sé cuánto me queda. Van tres, te quedan dos. Dale, la sierva del Señor menciona, ya que quiere citas que sean claras, que sean contundentes. Por ejemplo, en la carta 119, Elena G. White, en el párrafo 18, son todas citas disponibles que se las puedo pasar si quieren. Dice, el Espíritu Santo es Él mismo, mencionando a Cristo, ¿no? El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. O sea, Elena G. White dice claramente acerca del Espíritu Santo que es Él mismo y que Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu, ¿sí? Otra cita también de la sierva del Señor, en Manuscritos Liberados, volumen 13, página 313, dice: el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. O sea, Elena G. White dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Otra cita también del Espíritu de Profecía, en Cada Día con Dios, un devocional, en la página 140, probablemente es una de las citas más claras, dice: que Cristo se les manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Esto es cuando Cristo les promete el Consolador. Dice que Cristo se les iba a manifestar. Y entonces dice, estaban pensando en una manifestación externa y visible. No podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo. No podían entender el significado de una manifestación espiritual. O sea, la venida del Espíritu Santo, la venida del Consolador, era una manifestación espiritual, dice la sierva del Señor, de Cristo mismo. Y eso era lo que ellos no podían entender cuando Cristo les dijo que se iba a ir y les iba a enviar el Consolador. Pero bueno, la sierva del Señor dice claramente que el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Su personalidad humana está en el cielo, su personalidad divina está con nosotros. Bien, tiempo muerto. Entonces los 5 minutos para réplica para ti, Fausto Antonio, comiencen ahora. Hermano, el gran problema de muchas citas de esas, lo primero es que son citas que prácticamente no existen. La mayoría de esas citas no existen. Pero hay otras citas de esas que están manejadas. Esa cita que él mencionó, yo se la voy a leer en el deseado de toda la gente, porque yo sé hasta quién manipuló esa cita. Un chileno, se llamaba Neo, fue que manipuló esa cita, y esa cita la están tirando y tienen como 8 o 9 años tirándola como si una cita de la señora White. Léanme el libro. Yo voy a leer Recibiré el poder, eso lo encuentra todo el mundo, eso no es un libro que no. Recibiré el poder, página 49. Cuando me hablen así, pero eso de manuscrito y cosas, son cosas que están manejadas, no es un asunto que realmente te están plasmados, son asuntos, léanme el libro plasmado así. Dice aquí, en el plan de redención o en el plan de restauración, la imagen divina en el hombre se estableció, dice, en el plan de restaurar la imagen divina en el hombre, se estableció, escuchen bien esta cita, hermano, se estableció que el Espíritu Santo, como agente moderador, actuaría en la mente humana como si fuera Cristo mismo. Yo le estoy leyendo una cita. Eso se estableció en el plan de redención.
Eso no es a lo loco, hermano. Le sigo leyendo. Le voy a leer ahora, hermano, en la página para que ustedes nunca se lo olviden. 622. Léanlo, hermano, porque esa es la cita que está manejada, que la manipularon, hermano. 622 del deseado de toda la gente, hermano, para que ustedes vean realmente cómo que dice la cita, porque hay una manipulación en esa cita. Miren lo que dice. 622 dice aquí. Antes de esto, el Espíritu Santo había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de restauración. Había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador, no el mismo, otro ayudador. Yo estoy leyendo la 622 del deseado de toda la gente, hermano. Yo estoy leyendo el tercer párrafo, hermano. Otro ayudador. Y antes de verse privado de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces vendría. Mientras Cristo estuvo aquí, los discípulos no necesitaban a más nadie. Ahora, cuando Él se fuera, necesitaba otro, no el mismo. Sigo leyendo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Usted no puede ser el representante y usted mismo. Eso es contrario al amor y a todo lo que tiene que ver con lo que es la ética. Creer que un representante es el mismo. Eso es contrario. Sigo leyendo. Pero dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Ahí ustedes ponen, en esa cita está de la siguiente manera, dice, el Espíritu Santo es Cristo mismo. No dice eso, dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, es el original. Pero despojado de la personalidad humana, el Espíritu Santo no es humano, Cristo sí. Sigo leyendo. E independiente de ella, ¿de qué? De la personalidad humana. Él no es humano, Cristo sí. De la deidad, el único que tomó la humanidad fue Cristo. Dice aquí, pero despojado, independiente de ella, estorbado por la humanidad. ¿Cómo está Cristo? Estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviara al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra, deseado de toda la gente. Leanme citas así. Deseado de toda la gente. 622 explica y aclara esa cita que era original. Eso fue. No sé si me quedan minutos, ¿sabes? ¿Se terminó? Okay. Ya se fue el tiempo, yo ni cuenta me había dado, pido excusa, estaba concentrado escuchando. Sí, se fue el tiempo ya. Vamos a darle 5 minutos más entonces a cada uno, a Manuel ahora para exposición, y luego 5 a ti, y luego terminamos con los 5 de réplica de cada uno. Adelante, Manuel. Sí, bueno, básicamente la cita que leyó el hermano está contra lo que él dice, porque la cita dice que el Espíritu Santo está despojado de la personalidad humana. Busca en el diccionario lo que significa despojar, significa privar a alguien de lo que goza y tiene. Es decir, el Espíritu Santo, al estar despojado de la personalidad humana e independiente de ella, significa que alguna vez la tuvo. Y significa básicamente que es Cristo. Cristo, estorbado por su humanidad, no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Necesitaba ir a su Padre para que, despojado de la personalidad humana e independiente de ella, como dice la cita que yo leí, pudiera estar con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo, que él dice, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Cristo. Y aparte de que no se respondió a ninguno de los versículos que yo presenté, solamente se criticaron mis citas, pero no se respondió a ningún versículo que yo presenté, que presenté muchos, que dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Pero la sierva del Señor dice, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, ese es un libro que usted puede conseguir, si no quiere que leamos manuscritos liberados, pero puede leer, por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152, párrafo 3, y Elena G. White dice, tienen un Dios y un Salvador, y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Ahí Elena G. White menciona los tres poderes, a las tres agencias, a las tres personas, si quiere mencionarlo también así, y siempre Elena G. White los menciona de esa manera. Un Dios, un Salvador y un Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu de Cristo, así lo dice la sierva del Señor. En la Review and Herald, del 26 del 10 de 1897, párrafo 9, una cita también que lamentablemente, probablemente para muchos no está en español, pero se puede conseguir en inglés. Elena G. White menciona Mateo 28, 19, diciendo así, que Dios, que Cristo les mandó bautizar en el nombre del Padre, y Elena G. White pone entre paréntesis, un Dios personal, el Padre. Después dice en el nombre del Hijo, y entre paréntesis pone un príncipe y salvador personal. Y después dice en el nombre del Espíritu Santo, y entre paréntesis dice, enviado del cielo para representar a Cristo. ¿Sí? Esas son citas del Espíritu de Profecía, donde Elena G. White menciona los tres poderes, menciona las tres agencias, ¿sí? Pero menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, como lo hemos leído en las citas anteriores, y no solamente en las citas anteriores, en un montón de versículos que se han mencionado al principio, ¿no? Así que quisiera compartir Juan capítulo 14, versículo... De un minutito. Yo no sé cómo estoy de tiempo, hermano. Acá está. Ok, versículo 26, hablando acerca del Consolador. Acá está. Dice, versículo 16, yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, bueno, los trinitarios suelen tomar esta palabra otro simplemente para mencionar que es otra persona diferente, digna de adoración, aunque no haya ningún pasaje en toda la Biblia que hable del Espíritu Santo como una persona digna de adoración. Entonces dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense cómo dice acerca del Espíritu Santo. Mora con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Jesús, pero limitado por su personalidad humana. Pero iba a estar en ellos, despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré no se refiere a la segunda venida de Cristo, es a la promesa del Consolador. Cristo iba a venir para estar con ellos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, fíjense lo que dice, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Está hablando de la promesa del Consolador. Ese es el otro Consolador. Ahora, ¿por qué es otro? Porque es Cristo de otra manera, Cristo en otra forma. Es una manifestación espiritual, como lo dice Elena G. White en el devocional Cada Día con Dios, que lo dice claramente. Cada Día con Dios 140 dice, no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Dice, estaban pensando en una manifestación externa y visible y no podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo. No podían entender el significado de una manifestación espiritual. O sea, Cristo, de otra manera, ¿sí?, como otro Consolador, ya habiendo tenido la experiencia humana, ahora Cristo podía ayudarlos a ellos. Dice, así que tenemos ahí el pasaje bien claro que muestra que ese otro Consolador era básicamente, como dice la sierva del Señor, Cristo mismo
despojado de su personalidad humana e independiente de ella. Sandy. Sí, sí, Aló. van los minutos tuyos. Pasa que se me desconfiguró algo aquí, pero adelante, hermano. Voy yo ahora. Sí, adelante. Oh, gracias. Bueno, hermano, vamos a aprovechar para... Yo quiero presentarle, hermano, rápidamente, porque para poder entender este tema hay que entender qué es la Trinidad. Porque cuando tú hablas de la Trinidad y no sabes lo que es la Trinidad, pues ahí hay problemas. Tú tienes que saber qué es la Trinidad. Si yo no sé qué es la Trinidad, no puedo hablar en contra de ella. Lo primero que yo tengo que hacer es bajarme a estudiar qué es la Trinidad. Yo quiero que ustedes vean qué es la Trinidad. Yo estoy leyendo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque ellos fue que inventaron eso. No puede ser que un adventista ahora sepa más que la Iglesia Católica del concepto trinitario como es, sin leerlo. Porque creemos en lo que otros nos han dicho y en los escritos por ahí, pero no nos hemos ido a la fuente. Aquí dice que es la Trinidad. Dice así: durante los primeros siglos, la Iglesia formuló más implícitamente, yo estoy leyendo el párrafo 250, siempre el mismo en todos los catecismos. Dice implícitamente su fe trinitaria, tanto para formularlo por su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudada por los trabajos teológicos de los padres de la Iglesia y sostenida por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Fíjense, en ningún momento para el asunto de la Trinidad se usó la Biblia, sino trabajos teológicos, tradiciones y así. Ahora, ¿qué es la Trinidad? 251 del párrafo del Catecismo dice que es la Trinidad. Dice lo siguiente: para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Por lo tanto, no se usó la Biblia, por ejemplo, de nociones de origen filosófico. Por lo tanto, cuando ellos te están hablando a ti, por ejemplo, aquí dice sustancia, no es sustancia, es un engaño. Cuando te habla de persona, no te está hablando de persona, es un engaño. Hipótesis es un engaño. Relación es un engaño, etcétera, etcétera. Y ellos terminan diciendo lo siguiente: al hacer esto, no sostenían la fe a una sabiduría humana. Ellos dicen que esto no es humano, sino que daba en un sentido nuevo, sorprendente a estos términos. ¿Cuáles términos? Sustancia, persona, hipótesis, relación, etcétera. A estos términos, que hay otros envueltos ahí en el etcétera, dice aquí, había ahí, entonces se le dice que se le daba, dice, en un nuevo sentido a estos términos, dice, destinado también a significar en lo adelante un misterio infalible. ¿Qué es un misterio? Estos términos: infinitamente más allá de todo lo que podemos conocer según la medida humana. Por lo tanto, esos términos ellos los envolvieron, y para que ningún ser humano pueda comprender lo que significan esos términos. Por lo tanto, cuando ellos te dicen a ti que el Padre es una persona, te están mintiendo. Cuando te dicen la relación entre el Padre y el Hijo, te están mintiendo. Por lo tanto, la Trinidad es un engaño, es una mentira. Por lo tanto, hablar. Pero miren lo que dice aquí. Y todo esto es dentro del dogma de la Trinidad, para que entendamos.
Dice aquí, 689, el párrafo 689. Antes que el Padre, dice, aquel que el Padre había enviado a nuestro corazón el Espíritu del Hijo, de su Hijo, según Efesios 4:6, es realmente Dios, dicen ellos, consustancial con el Padre y el Hijo. Dice aquí, e inseparable de ellos. ¿Cómo es? E inseparable. Sigo leyendo. Tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su dogma del amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de la persona. Una mentira. Cuando el Padre envió su verbo, envió también su aliento. ¿Cómo que ven al Espíritu Santo? Como su aliento, su misión conjunta. ¿Cómo? Su misión conjunta. Una sola persona, Cristo y el Espíritu Santo. Su misión conjunta. Lo mismo que me dice el hermano. Su misión conjunta, sigo aquí, dice, su misión conjunta es la que el Hijo, en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, la imagen visible de Dios es invisible, pero el Espíritu es quien lo revela. Una sola persona. Es un solo, pero unido. Lo mismo que él me está diciendo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Yo creo eso. Pero dentro del plan de redención. Voy a explicar eso ahorita. Dentro del plan de redención, el Espíritu Santo sí, igual que Jesucristo es hijo dentro del plan de redención. Bien, tiempo muerto ya. Nos quedan a cada uno 5 minutos para la réplica. Esa fue la exposición y ahí culminamos. Adelante, Manuel. Sí, bueno, una de las cosas que mencionó, que me quedó ahí en el tintero, que mencionó Fausto, es que el Espíritu Santo que había engendrado a Cristo en María no era el Espíritu del Padre, sino que era el Espíritu Santo como una tercera persona, una persona aparte. Y que desde ese momento del engendramiento de Cristo, Cristo iba a ser llamado Hijo de Dios, no antes. Eso significa que en realidad el Padre de Cristo, en estos roles asignados de Hijo y de Padre, el Espíritu Santo sería el Padre y Jesús sería el Hijo del Espíritu Santo, y no hijo de la primera persona, el Padre. Entonces cada vez que Cristo oraba diciendo Padre, y cada vez que el Padre decía, este es mi Hijo, estaba equivocado, porque en realidad Jesús tenía que haber dicho que el Espíritu Santo era su Padre. Una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Evidentemente el Espíritu Santo que engendró a Cristo era el Espíritu del Padre, el Espíritu con el cual fue ungido Cristo en su bautismo, porque el bautismo de Cristo es el ungimiento de Cristo, según la profecía de Daniel capítulo 9. Ese Espíritu Santo que descendió sobre Cristo como paloma era el Espíritu del Padre, porque en el mismo Isaías dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, etc. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. El Espíritu Santo evidentemente es del Padre y del Hijo. Y con respecto al Espíritu que se movía sobre las aguas, le voy a recomendar al hermano que pueda leer en el libro La Educación, que es un libro que él puede conseguir. Y de todas maneras, hoy ya no es tanto con libros de papel y de tapa, porque hoy está todo digital y se pueden conseguir incluso los manuscritos liberados en digital, pero todo está disponible para aquellos que quieran estudiar e investigar. Pero en el libro La Educación, página 120, menciona quién es el Espíritu que se movía sobre las aguas, y dice la sierva del Señor de esta manera: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense, Elena de White dice que el Espíritu de verdad que iba a venir, el Consolador, es el Espíritu que se movía sobre las aguas. Ese es el mismo Espíritu. Dice, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas. Fíjense,
Menciona que también es aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas. De aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre? Cristo. ¿Sí? Puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección, pueden descubrirse sus verdades más profundas. Elena de White dice que el espíritu de verdad, el espíritu que se movía sobre las aguas, el verbo que fue hecho carne y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es exactamente lo mismo, ¿sí? Elena de White dice que es directamente lo mismo. Y con respecto al Espíritu Santo, quisiera agregar un texto más, simplemente para terminar. Yo creo que todos los textos que se han presentado son bastante claros con respecto a esto. En Salmos capítulo 139, versículo 7, el salmista menciona el Espíritu Santo y nuevamente con esta poesía de repetir 2 veces la misma cosa, dice así: ¿a dónde me iré de tu Espíritu o a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo es la presencia tanto del Padre como del Hijo, ¿sí? Podemos leerlo, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 se menciona ahí al Padre, al Hijo y a los 7 Espíritus de Dios, ¿sí? Y luego en el capítulo 5 se menciona que el Cordero es el que tiene los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios, ¿sí? Nuevamente se menciona a ese Espíritu Santo como Cristo. Pueden leerlo en todas las cartas a las iglesias. Todas las cartas a las iglesias menciona que es Cristo el que habla. Dice: yo el que estuvo muerto y vivió, yo el que tiene la llave de David, yo tal y tal cosa, todas las características de Cristo. Y después dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, Cristo se identifica a sí mismo como el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Cristo cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Bueno, a través de su Espíritu, ¿sí? Cristo tiene esa peculiaridad de compartir la naturaleza humana y la naturaleza divina. El Padre no tiene eso. De hecho, el Espíritu Santo que se menciona en Romanos capítulo 8, que dice que Él conoce nuestra debilidad y nos puede ayudar e intercede por nosotros con gemidos indecibles, en Romanos capítulo 8, un texto muy claro que se usa para defender la Trinidad. Y el mismo texto dice que Él puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué puede compadecerse de nosotros? Porque tuvo la experiencia humana. Por eso es otro consolador, porque tuvo la experiencia humana y puede ayudarnos en nuestras debilidades, como Cristo, que es sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades porque pasó lo que nosotros pasamos, ¿sí? El Espíritu Santo es como lo dice el mismo apóstol Pablo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y también como lo dice él hablando de sí mismo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lamentablemente el trinitarismo le plantea a la gente que tiene que aceptar el espíritu de otro que no sea Cristo. Usted tiene que aceptar un Espíritu Santo que no es Cristo, que no es el Padre, sino que es otra persona. Y realmente es muy peligroso pedir que recibamos el espíritu de otro. Nosotros queremos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Bien, entonces adelante, hermano Fausto, con los 5 minutos suyos y concluimos este conversatorio. El libro, mírenlo ahí, el Evangelismo, 446. Voy a leer, léanse ese capítulo. Dice aquí, el trato con la falsa ciencia. Dice aquí, era igual a Dios, infinito, omnipotente, el Hijo eterno y existente por sí mismo. Desde la eternidad, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definitivamente acerca de su preexistencia. El verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien sería bendita todas las naciones de la tierra. Voy a volar un poco porque no estamos hablando. Dice la personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender
que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda, dice, anda andar en estos terrenos. Dice aquí, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestro favor. Lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones, el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en el caso contrario no podría escudriñar lo secreto que está oculto en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense, aquí estoy respondiendo. La señora Guay aquí habla sobre todo eso. Dice, el poder de Dios en la tercera persona, el príncipe del poder del mal, puede ser mantenido en jaque, porque eso es lo que no se quiere. Si tú no crees en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Satanás hace lo que le da su gana. Dice aquí, el poder de Dios en la tercera persona, el príncipe del mal, puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Dice aquí, en colaboración con los tres poderes más elevados, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajan mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Estoy leyendo, hermano, el libro Evangelismo, de la 4:46 en adelante. Dice aquí, la 6:25, hermano. 6:25 del libro El deseado de toda la gente. 625. Dice aquí, dice, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarle el gozo y la esperanza que alegraba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo había de ser inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este poder satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente, dice aquí,
únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Gloria a Dios, hermano. Deseado de toda la gente. 625. Bien, se ha ido el tiempo. Vamos a terminar. A todos ustedes quiero agradecer a Manuel Vallejo desde Puerto Rico y también a Fausto Antonio Matos desde República Dominicana. Y a ustedes que están viendo, dejo el desenlace de este debate para que ustedes en los comentarios puedan completar el desenlace. Así que pasen todos. Feliz resto del día, de la tarde, de la noche, dependiendo el lugar. Así que gracias y pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches.